Amigos, bienvenidos a Flaxo Radio. Hoy en Flaxo Especiales, este 14 de mayo de 2020, dialogamos sobre un tema de mucha importancia como es las plataformas en la educación virtual. El mundo ha cambiado y con ello también la forma de educarnos. Para ello hemos invitado a Verónica Jiménez. Ella es magíster en educación por la Universidad Tecnológica Israel, máster en Psicología Clínica por la Universidad Complutense de Madrid y directora académica de Poliestudios. Bienvenida, estimada Verónica, un gusto saludarle. Y la primera pregunta es conocer sobre la conectividad en el Ecuador. Antes de hablar de las plataformas digitales para la educación tan útiles ahora, cuéntenos por favor, ¿tenemos todos los ecuatorianos, todas las familias, acceso a Internet? Bienvenida. Muy buenas, Marianela, qué gusto y qué placer poder estar el día de hoy aquí junto a ustedes. En realidad debemos hablar muchas cosas y en este tema el principal creo que es la conectividad. Hasta antes de la pandemia se señalaba, por ejemplo, que el Ecuador era el mejor país interconectado de América Latina y con mayor acceso. Pero ya en tiempos de pandemia hemos observado que la realidad no es esa, que juegan a la par muchos factores. Entre ellos, por ejemplo, sí puede haber conectividad, pero el costo para el tener esta conectividad es muy alto y muchos hogares no pueden hacerlo. Claro, allí hablamos de un tema de infraestructura del Estado. Es decir, tenemos cables de Internet, por ejemplo, en la Amazonía. Tenemos en las zonas rurales cubierto el Internet para todas las familias. Eso es una cosa, la infraestructura, la conectividad, es decir, que las personas que trabajamos y tenemos un dispositivo, tenemos el computador en el trabajo, sí podemos conectarnos. Estas son realidades distintas y por eso lo que usted manifiesta, que ahora no sabemos cuántos niños en realidad pueden acceder a Internet. Cuéntenos, por favor. Claro, se decía que el 90% de los ecuatorianos tenían a su disposición un smartphone con el cual pudiesen ingresar a tener toda la información de un aula virtual. Pero cuando nosotros analizamos esto de una manera técnica, solo el 45% de ellos tiene un verdadero acceso al Internet. Las demás personas tendrían redes como WhatsApp y redes sociales ilimitadas con las que podrían trabajar. Entonces se debe rediseñar este proceso educativo desde estas redes sociales. Además nos hemos encontrado con otras realidades. En una familia medio de Ecuador hay 2 o 3 niños y si tenemos un computador en casa, que es lo racional o lo entendible, pero no tenemos 3 computadores para que teletrabaje la mamá, el papá, los 2, o peor si son 3 hijos. ¿Cómo hacer en ese caso? Y mira, este es un caso que me ha tocado vivir a mí. Yo soy una persona de clase media que tiene 3 hijos y mi esposo también trabaja interconectado. En este caso yo debería tener al menos 5 computadoras para funcionar sincrónicamente. Y la banda ancha de Internet también, que sea considerable. Y este es un grave error al momento de planificar las clases escolares. Porque si nosotros entendemos a la virtualidad, debemos entender también que podemos trabajar de manera síncrona y asíncrona. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo vamos a tener la posibilidad de estar interconectados, por ejemplo, mediante una videoconferencia, pero también tendremos la oportunidad de acceder a estos conocimientos en otro tiempo y en otro espacio para que así la familia pueda funcionar con normalidad. Sí, justamente, usted acaba de mencionar el término, y bueno, ahora se están incorporando nuevos términos como la tecnopedagogía, lo sincrónico y lo asincrónico. ¿Nos podría explicar, por favor, para que todos podamos dialogar en el mismo lenguaje? Claro, la tecnopedagogía hace la referencia a la suma de la tecnología más la pedagogía. Cuando nosotros hablamos de educación virtual, por ejemplo, esta balanza debe estar casi igualita, equiparada. Quiere decir que si yo utilizo una herramienta tecnológica, debe tener un fin pedagógico muy subjetivo y muy analítico y que sirva para una meta en común, una destreza a alcanzar o un objetivo a cumplir. Es decir, yo no le puedo mandar a un niño a tener una videoconferencia 8 horas en el día porque no tendría una destreza ni un objetivo.
si sabemos que un niño únicamente se concentra en los primeros 25 minutos? Entonces debemos pensar en la tecnopedagogía para poder utilizar las herramientas que ahora nos disponemos en estos entornos virtuales. Así es, como dejar la clase grabada o enviar el deber para que posteriormente, cuando la familia pueda, sea posible, ¿no? Físicamente pueda hacer el deber, observar la clase, y es decir, pero todo esto requiere de una planificación, de un tiempo. Ya vamos a dialogar sobre eso, pero pensemos en uno de los actores importantes, que es el docente. Para hacer educación virtual a través de una plataforma necesitamos algunos recursos. ¿Quién corre con la capacitación y con los recursos técnicos? ¿El colegio, el Estado, o es un tema individual particular que lastimosamente cae sobre los hombros del docente? Yo creo que en este caso cae sobre los hombros del obrero, el obrero docente. Y de esto debemos estar muy claros, porque ningún colegio va a pagar el internet a sus profesores, ningún colegio les va a brindar las computadoras a los profesores, y menos aún van a tener la posibilidad de estructurar estos espacios. Creo que es una inequidad o una injusticia en este proceso, pero es a lo que tenemos que acostumbrarnos en estos momentos de pandemia y en estos momentos de crisis. ¿Los docentes en Ecuador, estimada Verónica, tienen competencias digitales? No, lastimosamente no es así. Nosotros hasta el momento hemos capacitado a 283,000 personas en competencia digital docente. Y nos hemos dado cuenta que el 85% de ellos son completamente analfabetas digitales, donde les hemos tenido que enseñar, por ejemplo, a reconocer qué es una URL, cómo enviar una tarea, cuáles son las herramientas tecnológicas. Lastimosamente en el Ecuador nos quedamos muy contentos pensando que sabíamos tecnología al utilizar los paquetes de Microsoft Office, y no nos dimos cuenta de lo que se nos venía encima. Eso es lo negativo. Lo positivo podríamos decir que serán docentes post-COVID capacitados, y también nuestros niños, los más pequeños, saben dominar todas las herramientas y todos los programas en Internet, saben cómo navegar en su plataforma, cómo guardar un archivo, cómo descargar una fotografía, etcétera. Es decir, también hay cosas buenas si es que nos ponemos positivos, ¿verdad? Un docente, puede tener un aula virtual. ¿Cómo hacer para que cualquier docente pueda tener un aula virtual? ¿Se puede por WhatsApp? Sí, podrían trabajar aulas virtuales por WhatsApp. Nosotros vamos a dictar una capacitación el próximo viernes donde les enseñaremos a estructurar un aula desde WhatsApp, que este es un mecanismo alterno, es un mecanismo alterno de una gestión, porque debemos entender que no todos nuestros niños y niñas van a tener la capacidad de ingresar en un aula virtual, y que la mayoría de colegios en el Ecuador ni siquiera tienen un campus virtual para su aprendizaje. Claro, ahora, por favor, explíquenos qué fases o qué pasos debemos seguir si yo, como comunidad educativa o como responsable de una institución, deseo implementar una plataforma virtual para mis estudiantes. Lo primero que deberíamos hacer es capacitar a nuestros docentes en el uso de dicha plataforma. Si no, sería en vano. Yo he visto en varios casos alrededor de estos 5 años que hay colegios e instituciones que han invertido en una plataforma digital, pero que no la usan, porque no saben cómo. Entonces, lo primero es capacitar fuertemente al docente en cómo realizar una adecuada educación virtual. Luego, tenemos varios mecanismos y varias plataformas. Por ejemplo, hay una plataforma de una empresa ecuatoriana muy buena que se llama Educay, y ellos son desarrolladores ecuatorianos que están realizando estas plataformas. También tenemos a un sinnúmero de ecuatorianos que están haciendo plataformas virtuales, y con ellas podrían integrar a los estudiantes a un entorno virtual mucho más adecuado. No sabemos cuándo va a terminar la pandemia, tampoco sabemos cuándo los estudiantes van a regresar a clases formales, pero es nuestra obligación, al ser dueños de una institución educativa, estar preparados para enfrentar este reto. Claro, pero hoy estamos hablando de una educación privilegiada y no de la gran mayoría, de todos los niños, que en realidad nos preocupa. La mayoría, todos
debería ser todos, debería ser un tema inclusivo. Existe, pero sin embargo, software libres para utilizar estas plataformas digitales. Ahora mismo he visto, para investigar para esta entrevista, he visto varias páginas, en realidad como 27 páginas con software gratuito para instalar estas plataformas. Es decir, hay posibilidades y no necesitamos simplemente muchos recursos para esto. Eso es falso. Hay que tomar en cuenta algo. Cuando nosotros hablamos de software libre, no quiere decir que sea gratuito. El software libre es que nosotros podemos descargarnos el software y tratar de acoplarle a nuestras necesidades, pero vamos a necesitar los mismos requerimientos, procesos, vamos a tener que integrar plugins, actividades o bloques que van a ser costosas en realidad. Muy gratuito posible, sino que debe ser muy bien pensado, muy estratégicamente diseñado, para que pueda soportar, por ejemplo, instituciones educativas fiscales con 1.500, 2.500 alumnos. No es tan sencillo como parece. Bueno, hay plataformas como la Moodle que están utilizando, que también es gratuita. Ya hablaremos de eso en breve. ¿Hay específicas solo para matemáticas, solo para física, solo para química o todas se pueden utilizar para todas las materias? En realidad, por ejemplo, si hablamos de Moodle, Moodle es una plataforma virtual en donde podrías integrar todas las aulas que así desearías. Entonces sí puedes hacerlo, está muy bien, es lo correcto. Ok, los estudiantes para estas clases virtuales necesitan más recursos audiovisuales, es decir, habrá que el docente tener más habilidades digitales para poder preparar su clase. Así es, totalmente. Nosotros decimos que para sacar al aire una clase virtual de 1 hora, necesitará el docente al menos 3 horas de planificación anterior. Entonces, esto no es tan sencillo como parece, pero deberíamos cumplir estos procedimientos para tener una educación adecuada. Otros análisis manifiestan que hay estudiantes con ciertas capacidades que pueden beneficiarse de la educación virtual, no todos, es decir, estudiantes que sepan leer, estudiantes que sepan redactar y que sean autodidactas. En realidad, yo creo que deberíamos analizar este espacio bajo las 4 premisas de los estudiantes online. Existen estudiantes que son asimiladores, otros que son intuitivos, otros que son analíticos y otros que son desarrolladores. Entonces, nosotros debemos planificar y diseñar el aula para estos 4 estudiantes que vamos a tener siempre. No podemos pensar, por ejemplo, que un estudiante que solo es autodidacta es el que va a salir adelante, sino que vamos a generar mecanismos y estrategias para brindar la calidad y la calidez en la educación virtual mediante varias herramientas. Estamos dialogando con Verónica Jiménez sobre el tema plataformas de educación virtual aquí en Flaxo Especiales a través de Flaxo Radio. Siempre están invitados a escucharnos en vivo y en directo a través de todas nuestras plataformas como Facebook Live, YouTube, Instagram, Twitter y por supuesto nuestra página web. Vamos finalizando en honor al tiempo, mi querida Verónica. El siguiente, bueno, antes para las familias, ¿qué ha significado esto para las familias? Es decir, las madres dicen ahora que tienen más trabajo que antes con los alumnos. Es totalmente cierto porque el educador se convierte en un mediador o en un facilitador del aprendizaje, pero el padre se convierte en un maestro y el que debe estar pendiente de que el niño esté sentado, que abra sus documentos, que revise sus tareas. Y no solo las madres, sino también los padres van a tener una carga mucho mayor y deberán administrar el tiempo de una manera adecuada para poder salir adelante. El siguiente año lectivo, ¿usted recomienda que se trate de manejar de forma virtual? ¿Se puede? ¿Es real? Y sobre todo pensando en la vida de los alumnos. Entiendo que esa es la premisa con la que se está manejando toda la educación en el mundo y es así como vamos a tener que vivir en estos próximos 2 años que nos habla la OMS, donde vamos a tener cierres y aperturas de las ciudades. Debemos estar preparados y fortalecidos, es nuestra idea, que debemos capacitar y educar al docente para enfrentar estos retos. Acuérdese además que dentro del componente de la educación, el 40% de ella ya debería ser digitalizada. Entonces estamos atrás todavía y debemos actualizar nuestros conocimientos.
Queremos agradecer a Verónica Jiménez, ella es directora académica de Poliestudios, por haber comparecido ante las cámaras de Flaxo Radio y Flaxo Especiales para dialogar sobre este tema de tanta actualidad. Gracias, Verónica. Tal vez un mensaje final para la comunidad educativa en realidad. Claro, el mensaje será este: no te canses de aprender para que puedas enseñar. Y recuerda que puedes visitarnos en nuestra página web www.poliestudios.org y conocer sobre nuestras formaciones. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias a usted y queremos invitarles nuevamente a estar siempre pendientes de la programación de Flaxo Radio. Agradecemos ahora a nuestro productor ejecutivo Javier Macas por haber estado con nosotros. Hasta pronto, buenas tardes.